Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, lunes 18 de diciembre del 2023, vamos a hablar otros comentarios sobre conociendo la historia a través de sus gobernantes, a través de los presidentes de la República. Y hoy nos toca hablar sobre un general que junto con Porfirio Díaz, de la historia más reciente, ha sido uno de los más odiados, repudiados por el pueblo mexicano. Pero si le preguntamos a la derecha y ultraderecha actual en México, dirán que fue el mejor gobernante y que ese tipo de gobernantes son los que prefieren políticos, empresarios, algunos profesionistas con altos grados académicos, intelectuales orgánicos, dirán que Victoriano Huerta fue un buen gobernante. Qué lástima que no llegó a cumplir sus 6 años. Bueno, yo aquí voy a sacar algunas cosas de este historiador Jesús Silva Herzog. Se titula este librito Breve Historia de la Revolución Mexicana, la etapa constitucionalista y la lucha de facciones. Y bueno, voy a empezar aquí por citar a Jorge Vera Estañol, del que se refiere precisamente el autor del libro. En su libro dice: La Revolución Mexicana, orígenes y resultados, escribe. Se refiere a Jorge Vera Estañol. La designación de Huerta para la presidencia provisional no fue del agrado general. De esa semejante displicencia y aún repugnancia participó la mayoría de los llamados a formar su ministerio. En la segunda conferencia que Vera Estañol fue convocado para instarle a que entrara en el nuevo gabinete, se le informó que el embajador de los Estados Unidos había hecho saber que, de no arreglarse inmediatamente de la situación de inconformidad con el pacto de la embajada, los Estados Unidos estaban dispuestos a desembarcar los marinos de sus barcos de guerra anclados en puertos mexicanos en su vecindad. Y aquí dice también, refiere Jesús Silva Herzog, que Jorge Vera Estañol conoció directamente a Victoriano Huerta. Y aquí hace un resumen de cómo lo describe. Dice: de 61 años de edad, físicamente recio e inmune al trabajo, excesos y vigilias, despejado de inteligencia en los periodos normales, malicioso y suspicaz, militar por meollo y educación, sostenido tenaz en sus determinaciones, también durante los periodos normales, y hombre de acción, pero egoísta, inmesurablemente ambicioso, renuente a la noción del deber, ignorante y desdeñoso de toda energía individual o social libre, maquiavélico, falaz hasta la decepción de sí mismo, brutal, arbitrario, disoluto y por remate alcohólico, empedernido, con tan consiguientes intermitencias de abulia
y ofuscación. Huerta, bajo su acción, aumentaría del poder dentro del gobierno. Es dentro del gobierno el elemento disolvente por excelencia. Y aquí también el mismo autor, Silva Jesús, cita, por ejemplo, a Manuel Márquez Sterling, que fue embajador de Cuba en México en estos años. Dice: el espía sustituye al soldado y los periodistas, ayer libres, hoy esclavos, solicitan de mi buena fe datos que publicar del revés, con la malicia del terror y del encanto inefable de servir al nuevo amo. Y también por aquí dice lo siguiente: caído el gobierno del mártir, los viejos actores, cesantes y dispersos, buscan inútilmente su lugar en la escena que ya no les pertenece, y los impulsa el recuerdo abultado y triste de antigua y borrosa gloria. Se entregan abrazos del audaz que promete los mismos placeres de pasada época y no ven incendio que corre furioso por las cortinas que disfrazan su miseria. El cuartelazo, así se llamó el golpe de Estado contrarrevolucionario en contra del presidente Madero. El cuartelazo ha sido absurda conjura de gente rica, de industriales omnipotentes, de banqueros acaudalados y de comerciantes favoritos que ansían su fetiche y labran, sin saberlo, su ruina. Para ellos, asesinar a Madero no fue ni con mucho un delito. Con mirada hosca reprochan, desde luego, a quienes intentaron salvar aquella existencia que imaginaban lesiva a sus intereses de cortesanos. Sigue diciendo: bien pronto se vio que el gobierno de Huerta lo apoyaban los banqueros, los grandes industriales, los grandes comerciantes, el clero, sobre todo el alto clero, y por supuesto el ejército federal. Del otro lado en contra del usurpador, estaba el pueblo, campesinos, obreros, mineros, pequeños agricultores e intelectuales de la clase media. Mención especial merece la actitud asumida en la Ciudad de México por los trabajadores de la Casa del Obrero, que era una casa para la formación de sindicatos para los obreros de México. La Casa del Obrero Mundial, pues sin vacilación se pronunciaron contra el gobierno huertista, sosteniendo con decisión y valor sus anhelos de transformación social. El 1 de mayo de 1913 celebraron por primera vez en el país el Día del Trabajo, en un teatro de la capital. Entre otros oradores, habló el diputado Isidro Fabela, pronunciando un discurso a favor del proletariado y de las ciudades y de los campos, con ataques vigorosos a la minoría privilegiada y censurando implícitamente al gobierno. Al día siguiente, al saber que se trataba de aprenderlo, Fabela pudo escapar de México para unirse a la revolución. Semanas más tarde de la celebración del Día del Trabajo, la Casa del Obrero Mundial organizó el 25 de mayo un gran mitin, el
el cual se efectuó en el monumento a Benito Juárez. Hablaron Serapio Rendón, creo que fue yucateco, Jesús Urueta, José Colago, Rafael Pérez Taylor, Eloy Armenta, el poeta José Santos Chocano y Antonio Díaz Soto y Gama. Paisanas y paisanos, este video mejor lo voy a dividir en dos partes, porque esto es solamente unos párrafos, unos breves párrafos del libro breve historia de la Revolución Mexicana de Jesús Silva Gerso, pero tengo más material. Vale la pena, vale mucho la pena hacer una reflexión sobre estos gobiernos de gobiernos militares, que confabulado con la embajada norteamericana y además el presidente en turno en este momento del golpe de Estado contrarrevolucionario, era el presidente de Estados Unidos, era William Howard Taft. No coincidía con Madero, porque Madero sostenía en ese entonces una política nacionalista de cuidar los recursos, como el gas, como el petróleo, como el de la industria eléctrica, a favor de los mexicanos. Ya hemos dicho aquí que Madero sí fue un hombre prominente, un gran terrateniente, un gran minero, comerciante, sí, pero Madero, ante todos estos aspectos que se le pueden asignar, pues fue un demócrata, un hombre bueno, un hombre que actuó de buena fe, de buena voluntad, y quizás ahí estuvo su debilidad de don Francisco I. Madero, porque era un hombre humano, un hombre que trataba de comprender. Y yo ya lo he dicho aquí en otros videos, tal vez su gran error fue no haberse fortalecido, de haberse unido y fortalecido con el movimiento zapatista, con los guerrilleros Zapata y Villa, y además con el programa de los Flores Magón, los hermanos Flores Magón. Ese fue un error, y por ser buena gente a Madero, pues le encontraron el lado bueno, el lado flaco, y Madero murió por sus ideales democráticos. La burguesía de aquella época no era democrática, estaba a favor de la dictadura de Victoriano Huerta. Hoy en día la burguesía ha cambiado. Hoy en día la burguesía, la oligarquía están a favor de gobiernos oligárquicos, de gobiernos neoporfiristas, de gobiernos que robaron en grande. Anda por ahí todavía esa señora precandidata a la presidencia de la República, pero la verdad que no la levanta, porque cada vez que habla dice mentiras, dice falsedades. Es una señora, pues a mi juicio, yo no la cuestiono de manera personal, pero sí, como ente político, deja mucho que desear para llegar a ser, vaya, ni siquiera candidata, menos que llegar a ser presidenta de la República. Nosotros estamos a favor de la doctora Claudia Sheinbaum, porque ella está arrasando, y en el momento definitivo de las elecciones, la doctora Claudia Sheinbaum va a arrasar por el bien del pueblo, no por el bien de oligarcas, no por el bien de políticos neoporfiristas, sino por el bien del pueblo. Paisanas y paisanos, pues esos son mis comentarios de hoy. El próximo video lo dedicaré, esa segunda parte lo voy a dedicar para completar los comentarios sobre esta dictadura militar que usurpó
de manera violenta, de una manera vil, despojando y asesinando vilmente al presidente Francisco Madero y Pino Suárez. Además, el hermano de Madero, Gustavo Madero, que también fue torturado violentamente y asesinado finalmente. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos veremos próximamente. Hasta pronto. Comentó para ustedes el profesor Agustín Alanís Arciniega, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Muchas gracias. Buenas noches.